Señor les bendiga, hermanos. Amén. Es un verdadero gozo, como siempre me gusta decirlo, hermanos, pero en esta ocasión me siento más contento y alegre porque el Señor esta semana que pasó ha mostrado su bondad conmigo en una forma que es inimaginable, ¿verdad? Pero pasan tantas cosas en la vida de uno y muchas veces llegamos al punto que Dios nos quiere llevar en cuanto a estar reunidos acá, y es de reconocer que es su misericordia la que nos trae a su casa para que podamos alabarle, exaltarle y darle la debida honra. En esta ocasión, hermanos, y este sábado vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios en el capítulo 24. Capítulo 24, hermanos, y vamos a dar lectura al versículo 17 del capítulo 23 para la introducción. Y hablábamos, hermanos, ¿verdad?, de lo que nos habla del Salmo 73 el sábado pasado, pero no vamos a ir ahí, vamos a ir a este versículo 17 del capítulo 23 del libro de Proverbios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias le damos, Padre, en esta hora, Señor, por su bondad y misericordia con la cual, Padre, nos ha guardado y nos ha traído nuevamente, Señor, a sus atrios para que podamos cantarle, Señor, con gozo y alegría, Señor, reconociendo, Padre, que es la única forma, Señor, en la cual, Padre, nosotros podemos mostrar nuestro agradecimiento, Señor. Lamentablemente hay muchos, Señor bendito del cielo, que no reconocen, Padre. Dicen haber creído en su palabra, pero no atienden, Señor, a su llamado cuando usted, Padre, da la oportunidad. Por lo cual, Señor, nosotros nos sentimos agradecidos, Señor, porque siempre sentimos ese deseo de estar, Padre, en comunión con nuestros hermanos, cantándole, Señor. Y en esta hora, Padre, quiero pedirle, Padre amado, que sea usted tomando el control, Señor bendito del cielo, de mi persona, primeramente, para que pueda, Señor, interpretar su palabra correctamente, Señor, y así, Padre, tome el control del corazón de cada uno de mis hermanos, para que puedan, Señor, recibir, Padre, no las palabras que vengan, Señor, de mi mente, no las palabras que vengan de mis pensamientos, sino, Padre, lo que su palabra dice, Señor, y ayúdales, Padre, para que sientan el deseo, Señor, de corroborar, Señor, esa palabra, de leerla, Señor, de volver a sus hogares, meditar en ella, Señor, y leerla una y otra vez más, Señor, para que puedan, Señor bendito del cielo, también, Padre Santo, discernir por medio de la guianza que solamente usted les puede dar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, le doy las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando digo, hermanos, que reconozco la bondad de Dios en las experiencias que pasamos en la vida, son muchas, son cosas que no pareciera de que nosotros deberíamos de agradecer al Señor en cuanto a la grandeza de las obras del Señor. Muchas veces nosotros las miramos pequeñas. Pero esta semana tuve un incidente. Digo incidente, pues no llegó al accidente en una de las carreteras en mi trabajo, llegué a un lugar donde era una vuelta bien cerrada, en una bajada, bien cargado con un camión, y de repente el tráfico estaba parado. Bueno, solamente Dios le puede dar a uno la serenidad, y para tomar el control en ese momento y pensar rápidamente, no es nuestra habilidad, no es nuestra rapidez, sino la misericordia de Dios. No me iba a detener y posiblemente hubieran habido muertos. Cuando vi el espacio, una calle de 2 carriles, vi la oportunidad, invadí el carril contrario y venía una anciana. Una anciana venía a darse de frente con el camión. Pero los reflejos de las personas y la misericordia de Dios es grande. La señora tomó acción y giró el volante porque a un lado había el barranco para un río, al otro lado había un paredón. Y la señora tomó la reacción de apartarse del camino, aunque pegó en el paredón, y la misericordia de Dios se abrió el camino justamente
para que el camión fuera a detenerse exactamente ventana con ventana y con el otro carro que estaba a la par. Ya no había más para dónde hacerse y no hubo ninguna colisión, no hubo nada, pero comenzó ahí a palpitar mi corazón de una forma que me puse a pensar qué vergüenza sería para nosotros, hermanos, presentarnos delante de Dios y qué excusa llevaríamos si nosotros, por andar, diría yo, en el afán, tuviéramos que ver con la muerte de una persona, o qué cuenta le daríamos si nosotros pereciéramos en una condición así. Empecé a pensar en ese momento todo lo que no había hecho, lo que no había leído, lo que no había orado. Me puse a pensar todo lo que no había hecho para la obra del Señor. Y sí, la Biblia dice que todo aquel que no trabaja, que no coma. Y aplica, ¿verdad?, al Aragán, pero también aplica a nosotros. En nuestra vida espiritual debemos de trabajar en la obra del Señor. Fue una experiencia que me ha traído, pues, ¿verdad?, bastante pensativo. Y estoy agradecido con el Señor en esta tarde. Por eso... Y eso, hermanos, digo yo, andando en el afán, me refiero a que nosotros, hermanos, es bien difícil hacer la obra del Señor, dedicarse a la obra del Señor y hacer lo que nos corresponde como líderes, pero no es imposible. No es imposible, lo que falta es, lo que hay es una falta de dedicación, una falta de deseo, una falta de amar quizás más la obra del Señor, y eso es lo que me vino a despertar esto, ¿verdad? El amor que tal vez pensaba yo sentir, tal vez no lo sentía, pero ahora sí lo siento, y siento el deseo de buscar más. No debemos, hermanos, esperar a que nos pasen situaciones para sentir ese deseo de buscar más del Señor. Debemos de buscar del Señor. Dice el Señor que le busquemos, ¿verdad?, en cuanto que Él está cercano. Y eso, como decía, hermanos, no aplicando lo que es, por eso leí este versículo, que no tenga su corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hablo, hermanos, de que andamos todos trabajando, todos debemos de trabajar, tenemos responsabilidades y debemos de cubrirlas. Pero de igual manera, siempre nos van a pasar cosas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera andado bajo el pensamiento en el cual describe el versículo 17 del capítulo 23? Envidiando a aquellos que se apuran por hacer más, envidiando, ¿verdad?, a aquellos pecadores que buscan a prosperar sin darse cuenta que todo lo que pueden hacer queda en esta tierra. Andaba trabajando normalmente, ¿verdad? Y como digo, hermanos, solo la misericordia de Dios me pudo haber sacado de esa. Y aquí estoy, hermanos, contento y agradecido. Ahora, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 24, en el capítulo 24, en el versículo 1, dice también algo que nos recuerda, y nosotros debemos de saber, hermanos, que la palabra del Señor nos exhorta muchas veces en diferentes situaciones, en muchas formas nos exhorta, pero la palabra es la misma. Como dice acá en el versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Ahora, hermanos, si la palabra del Señor siempre nos exhorta lo mismo, de que no debemos de tener envidia, que no debemos anhelar lo que aquellos que están en el mundo están haciendo. Si debe haber un anhelo en nosotros es de buscar, acercarnos más a aquellos que están luchando por buscar más del Señor. Eso nos puede traer bendición. Pero la exhortación acá es a no tener envidia de los hombres malos, ni a desear estar con ellos. En el versículo 19 dice que de este mismo proverbio nosotros podemos llegar a entender, porque nos dice, no te entremetas, dice, con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. De manera, hermanos, que nosotros al dejar pasar, no solamente estos versículos que hemos leído, estos versículos, sino a través de toda la Biblia, de dejar pasar el consejo de la palabra del Señor, sabemos de que tendremos consecuencias, y consecuencias graves. No solamente la consecuencia que nos puede venir a nuestra vida corporal, no solamente la consecuencia que puede venir dentro de la familia, dentro de los trabajos,
o en esta vida terrenal, sino la consecuencia será en aquel día que nos enfrentemos delante de la presencia de nuestro Dios. Porque la palabra del Señor dice de que todos aquellos que hemos creído y luchemos y perseveremos hasta el fin, tendremos recompensas. Tendremos recompensas, pero también en Romanos capítulo 2 dice que el Señor pagará a todos y a cada uno conforme sea su obra, sean estas buenas o sean malas. Y esa es la necesidad para nosotros de apegarnos al consejo de la palabra del Señor y buscar hacer lo mejor posible en cuanto a la obra del Señor. Porque lo que esto significa, hermanos, cuando decimos, ¿verdad? Habla acerca de la envidia, y lo que significa es que nosotros, hermanos, cuando dice acá en el versículo 1, no tengas envidia de los hombres. Cuando nosotros damos lugar a esto, las preocupaciones comienzan a invadir nuestra vida y luego viene pensamientos que encienden el fuego literalmente dentro, comenzando por el núcleo familiar, comenzando por el hogar. Empiezan los pleitos, empiezan las contiendas, ¿verdad? Y eso nos lleva a ver consecuencias, como decía, hermanos, en esta tierra, a las cuales tendremos que dar cuenta también el día que nos presentemos delante de nuestro Señor. Y lo primero que se comienza a experimentar dentro de los hogares, ¿verdad?, son las contiendas, porque la persona que ha dado lugar a tener este tipo de comportamiento, a tener envidia de los hombres malos y a experimentar o a poner en práctica el deseo de estar con ellos, la persona se vuelve contenciosa, se vuelve irritable, de manera que se convierte en más necio de lo que ya es, humanamente hablando. Se vuelve un ser molesto, furioso, y todo esto sin ningún sentido, porque por todo, cualquier consejo que se le pueda dar le causa molestia y es cuestión para comenzar un pleito, de manera que no tiene ningún sentido el comportamiento que comienzan a tener. Y eso, hermanos, es el resultado de aquellos que dan lugar, ¿verdad?, a lo que son las malas compañías. Las malas compañías, yo siempre, hermanos, pienso y vuelvo atrás en el tiempo que anduve en el mundo, anduve, hermanos, ¿verdad?, con malas compañías. Y me recuerdo el comportamiento, cómo comenzando por la desobediencia a mis padres. Luego vino, formé mi hogar, también vino el problema por andar con las malas compañías, de manera de que hay suficiente experiencia para uno poder reconocer y poder evitar este tipo de cosas y obviamente poder dar el consejo, aunque el consejo nunca es bien recibido por las personas que viven en la necedad prácticamente. Porque dentro de la casa del Señor nosotros compartimos consejos. Compartimos consejos basados en la experiencia, pero más que todo basados en la palabra del Señor. Y esos consejos son los que nos van a ayudar a ir caminando en esta tierra en integridad delante de nuestro Dios. De manera que debemos de evitar siempre la compañía, ¿verdad? El querer estar con las malas compañías. Porque cuando esto sucede, no tarda en salir a luz todo aquello lo que el hombre va a desatar. Y eso es manifestado, ¿verdad?, como he mencionado, por medio de sus comportamientos. Comenzando dentro del hogar. Esto puede ser un niño que comienza la escuela. Esto puede ser un niño que comienza la escuela, puede ser un joven, podría ser una persona de mediana edad, podría ser un adulto, un anciano. Porque el ser humano es dado a tratar de imitar, o a veces confunde en la necedad, mira que las personas tienen un comportamiento que aparentan más valor, que aparentan ser más inteligentes, pero en realidad están completamente fuera de entendimiento. Pero el ser humano es dado a eso. Ahora, cuando estos resultados, ¿verdad?, son manifestados, nosotros vemos esos comportamientos, como dice el versículo 2, porque su corazón piensa en robar, dice, en iniquidad hablan sus labios. Hablamos, hermanos, poniendo como por ejemplo los versículos que leímos, el versículo 17 del capítulo 23 y el versículo 1 del capítulo 24. La envidia es lo que lleva, la envidia es la que lleva al ser humano a tener este tipo de comportamiento, porque piensa en la prosperidad que tienen los hombres malos, los hombres impíos, y comienza aquel pensamiento, cómo puede alcanzar, ¿verdad?, esa prosperidad hablando materialmente. Y sabemos de que muchas de esas prosperidades que tienen
la han obtenido ilegítimamente, en el engaño, robando. Cuando viene la envidia, piensa, ¿verdad?, el ser humano en imitarlo, y obviamente dice acá que el resultado es que piensa en robar, como dice el versículo 2, y dice acá también que iniquidad hablan sus labios, hablando del comportamiento con el cual comienza dentro del hogar a ofender a las personas que lo rodean cuando quieran aconsejarlo, a ofender a todo aquel que le quiere dar un consejo para apartarlo y alejarlo de las malas amistades. De manera que los impíos solamente maquinan violencia en su corazón. Porque la violencia es lo que se hace reflejar en cuanto a las expresiones, como dice acá. Iniquidad hablan sus labios, dice. Ahora nuestro Señor dijo, ¿verdad?, en Mateo 15, 19, que del corazón es de donde salen, ¿verdad?, todos los malos pensamientos. En el corazón comienzan todos los malos pensamientos, y Él hace una descripción: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De manera que la contaminación que ya el ser humano tiene al vivir alejados del Señor solamente lo llevan a convertirse en que ese corazón se le vuelva duro, cada vez más duro, hasta el momento que llegan a ser insensibles a lo que es el consejo de lo que es la palabra del Señor. Ahora nosotros, hermanos, como mencionaba, una cosa sencilla, podría mencionarlo yo humanamente, el problema que pude haber tenido al tener un accidente, pero algo más grande ha sucedido en nosotros, y sabemos, hermanos, de que nosotros ya Dios nos ha apartado de esas malas amistades. Por eso es que debemos de reconocer que apartados del Señor nada podemos hacer, porque si nosotros nos alejamos tantito, ¿verdad?, nos apartamos del Señor, corremos el peligro de caer en esa situación, de buscar las malas amistades. De manera que las personas son deliberadamente malas, que usan toda su inteligencia con una sola determinación. Y la determinación que tienen en ellos es hacer el daño al prójimo. Porque todo lo que el malo, el impío o el malvado hace, todo tiene que ver con dañar, ¿verdad?, a su prójimo, cuando la palabra del Señor nos ha dicho de que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso es algo que nosotros solamente lo llegamos a entender por medio del consejo de la palabra del Señor. Porque si nosotros le decimos esto a una persona inconversa, obviamente va a empezar a expresar lo que dice, ¿verdad?, el versículo 2, va a empezar a hablar iniquidades, va a llevar la contraria y va a empezar a blasfemar, como se ha visto, hermano, muchas veces cuando andamos evangelizando. Muchas personas se expresan de una forma bien agresiva, y es más triste, hermanos, triste por sus almas, cuando las personas que se comportan de esa manera son personas que conocen bien la palabra del Señor. Porque al momento de expresarse, se expresan de una mejor forma, tienen elocuencia, cuando empiezan a hablar de la palabra del Señor, mucho más que nosotros, que pasamos empleando tiempo leyendo la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos se apartaron del Señor y buscaron las malas amistades, de manera que ahora viven en el mundo y viven rechazando lo que es la palabra del Señor. Nosotros tenemos la bendición de que aún el Señor en su gran misericordia nos tiene en el camino en el cual Él nos ha puesto. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de reconocer que no es algo que nosotros hemos buscado, no es algo que nosotros hicimos algo para merecerlo. Es la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros buscamos, hermano, algo que solamente el Señor puede dar, como dice la palabra, como leíamos, que no debemos de sentarnos, dice, en la silla de enfrente, no sea que venga el que nos ha invitado y llame al que está atrás y nos diga a nosotros, váyanse para atrás. Debemos de ser humildes y siempre buscar conforme a la voluntad del Señor. Reconocer que los privilegios en los cuales el Señor nos pone, ha sido el Señor quien nos ha puesto. Y cuando nos rebelamos en contra de las autoridades de la iglesia, el pastor, los ancianos o los diáconos, no les obedecemos, o no hay una comunión entre nosotros, la rebelión no la tenemos en contra de aquellos que estamos dentro de la iglesia, sino la tenemos en contra del Señor. Debemos siempre buscar hacer lo que es la voluntad del Señor, para que vivamos una vida, como dije al principio, íntegra delante de nuestro Dios.
Debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de amarlo, porque es uno de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, hablando, hermanos, del entendimiento y el conocimiento y la sabiduría, estos, hermanos, son elementos utilizados directamente para indicar, ¿verdad?, la percepción de lo que es la palabra del Señor, la percepción del consejo de la palabra del Señor. Porque no solamente eso, hermanos, sino que también eso nos lleva a aplicar el consejo que recibimos, nos lleva a aplicarlo en el momento que debemos de aplicar nuestro dominio propio en cuanto a detenernos, ¿verdad?, de hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Debemos de aplicar lo que es la sabiduría para negarnos a nosotros mismos y dejar de frecuentar aquellas amistades que no nos edifican en nada. Debemos de mantener esa comunión dentro de la iglesia con los hermanos, de manera de que debemos evitar las malas amistades, como hemos leído, y de esa manera vamos a edificar relaciones, ¿verdad?, que sean rectas, relaciones que sean íntegras y que sean en completa armonía delante de la presencia de nuestro Dios. Porque no debemos de preocuparnos por lo que el ser humano pueda decir. Es nuestro trabajo reflejar la luz, reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Es una responsabilidad nuestra y es un trabajo, pero debemos de tener primero esa preocupación de caminar conforme a lo que dice el versículo 17 de Proverbios 23, caminar en el temor del Señor todo el tiempo. Y de esa manera nosotros vamos a poder mantener las relaciones conforme a la voluntad de Dios, porque la verdadera sabiduría solamente se puede aplicar a través del arte y la experiencia en la cual nosotros podemos mostrar en esta vida. Y hay un ejemplo, hermanos, al cual nosotros podemos tomar, y es el ejemplo de la construcción o una edificación, la cual requiere de un arquitecto. Y nosotros, hermanos, lo mismo, de la misma manera, también requiere no solamente del arquitecto, sino de los obreros. Y en este caso, hablando de la iglesia, sabemos que el arquitecto es nuestro Señor Jesucristo y los obreros somos nosotros. Cuando vemos, hermanos, y hablamos de la experiencia que pueden tener ellos para poder edificar, ¿verdad?, o hacer un edificio, una construcción, se aplica lo que es la experiencia y el arte, ¿verdad?, en el cual pues hay conocimiento y hay sabiduría. Y en este caso nosotros podemos pensar, ¿verdad?, en la edificación que nosotros debemos de tener en nuestra relación primeramente con nuestro Dios y en el crecimiento, ¿verdad?, de la familia en obediencia al mandamiento de Dios. Debemos de crecer siempre en la familia de la fe, siempre obedeciendo a la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a llevar por el camino correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de cómo hombres obedecieron a la palabra del Señor e hicieron como se les había mandado. En el caso de Bezaleel y Aholiab, cuando el Señor los llamó por medio de Moisés a obedecer su palabra en aquellas cosas para las cuales el Señor ya los había preparado. El Señor ya les había dado conocimiento, ya les había dado entendimiento y sabiduría. Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35 nos relata acerca de este llamado. Capítulo 35. Si leemos acá, hermanos, del versículo 30, son dos versículos, hermanos, los que nos dan, ¿verdad?, en claridad lo que es la explicación, pero vamos a dar lectura a estos versículos. Solamente son 6 versículos. Dice el versículo 30 del capítulo 35 del libro de Éxodo: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce,
y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oholiab, dijo, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura y carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y dice el versículo 1 del capítulo 36, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tomar como ejemplo. Si nosotros hacemos las cosas como el Señor nos manda, vamos a caminar siempre sabiamente, vamos a actuar sabiamente y vamos a construir y vamos a edificar sabiamente, comenzando, ¿verdad?, con lo que es, como siempre he mencionado, comenzando lo que es, ¿verdad?, nuestra relación con nuestro Dios, y así nuestra relación dentro de la congregación también, ¿verdad?, lo cual traerá un buen ejemplo y traerá también lo que es un buen testimonio dentro de los hogares. Todo esto, hermanos, ¿verdad?, fue un llamado que se le hizo a ellos, pero todo esto para las buenas relaciones humanas nosotros lo podemos aplicar en una forma espiritual en nuestra vida, y eso nos guiará también a tener, ¿verdad?, una prosperidad legítima en nuestra vida, una prosperidad que la llegaremos a tener, hermanos, primero espiritualmente en el conocimiento de la palabra del Señor, lo cual nos hará sabios, y así también, hermanos, también vamos a poder tener una prosperidad en cuanto a lo que el Señor nos pueda dar. La palabra nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos, debemos de estar contentos con lo que el Señor nos provee, porque ya nosotros estamos completos en Cristo Jesús. De manera de que todo aquel que está fuera de los caminos del Señor está completamente errado, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento y no tiene sabiduría, lo cual la Biblia lo compara seguidamente, ¿verdad?, con una persona necia o insensata. Ahora en el versículo 3 de Proverbios capítulo 24 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Hermanos, sabemos que acá cuando dice, hablamos de edificar una casa, ¿verdad? Y eso, hermanos, el edificar una casa literalmente se está refiriendo a un lugar que sirve para vivir, que las personas vivan dentro de ella. Pero acá en este versículo es una metáfora refiriéndose a una familia, la cual en tiempos o lugares, hermanos, sabemos de que han llegado a convertirse en grandes dinastías por la misma comunión que han tenido, por la misma sabiduría, la unión familiar. Y esto, hermanos, también lo encontramos, ¿verdad?, a través de la Biblia, en cuanto hay referencias en cuanto al pacto que hizo Dios, ¿verdad?, con David, que uno de su linaje, pues, ¿verdad?, sería puesto en el reino y el Señor afirmaría ese reino. Y eso nosotros lo hemos visto, hermanos, y producto de ello, hermanos, también tenemos, ¿verdad?, como experiencia lo que nosotros ya hemos vivido y nos hemos unido a ese reino al cual le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de aplicar, ¿verdad?, la sabiduría y saber, hermanos, que la construcción que el Señor ya hizo en nuestros cuerpos y nos ha dado ese gran privilegio de que nosotros seamos templo y morada de su Espíritu Santo. Por lo cual nosotros debemos de caminar siempre con sabiduría y apegarnos a sus mandamientos para que podamos ir creciendo en lo que es la familia de nuestro Señor en la iglesia. El versículo 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahora, los bienes preciados, hermanos, y agradables podrían referirse a las riquezas materiales, las cuales sabemos, hermanos, que el mundo eso es lo que busca, a pesar de que tiene el conocimiento de que son cosas temporales, pero en su afán de buscar las riquezas materiales dejan de lado lo que la Biblia enseña también, de que la vida, nuestra vida, es como la flor del campo,
y es como la hierba, como la neblina. Hace comparaciones de que nosotros estamos por un tiempo, luego vamos a desaparecer. Y eso lo olvidan ellos por andar buscando, ¿verdad?, esos bienes materiales, esas riquezas materiales. Pero dice acá que los bienes, dice, preciados y agradables, ¿verdad? Es referencia. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos pensar, hermano, en todas las riquezas que tuvo Salomón, pero antes que eso, la petición de Salomón también sabemos cuál fue la petición que él hizo, y fue pedir sabiduría. Sabiduría para poder guiar a aquel pueblo, y obviamente se le dio sabiduría en todas las áreas para que fuera también un buen administrador. Ahora, poniéndolo metafóricamente, o mejor dicho, espiritualmente, en nuestra vida, poniéndolo como ejemplo en nuestra vida, esos bienes, ¿verdad? Esos bienes preciados y agradables. Si lo aplicamos de una forma espiritual a nuestra vida, es mucho más preferible ver la belleza de una buena relación familiar que estar viendo cualquier abundancia material. Porque ese es el problema que se está viviendo en el mundo. Mi familia no es la excepción. Mi familia no es la excepción porque hay unas diferencias entre cada uno de mis hijos. Viven su vida de diferente forma. De diferente forma. Lo único que puede llevar a las personas a tener, ¿verdad?, una verdadera comunión, primeramente, ¿verdad?, con Dios, para luego experimentar una verdadera comunión y felicidad dentro de la familia, es la sabiduría que Dios nos puede dar por medio de su palabra. Pero viendo el problema que está pasando, que es común ahora en el mundo, los problemas familiares, es preferible ver la unión familiar antes que los bienes, ¿verdad?, materiales en abundancia. De manera que la familia debe ser lo más importante en nuestra vida, y sobre todo lo que es la familia de la fe. Porque la familia, hermanos, sabemos de que estamos ahí, pero todos somos seres humanos. Y mientras los miembros de la familia no son parte de la iglesia, siempre va a haber una diferencia. Y el Señor lo dijo, de que en una casa, ¿verdad?, habrían 2 contra 3 y 3 contra 2. Sería una casa, pues, que habría división. Y la división es, ¿verdad?, lo que nosotros vivimos conforme a la fe, y lo que ellos viven conforme a lo que pueden ver, conforme al mundo. Pero nosotros siempre, hermanos, debemos de tener siempre nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, quien nos guía, para que nosotros podamos siempre estar siempre fervientes en esa fe y buscando la cercanía con los hermanos que son la familia de la fe. Ahora en el versículo 5, dice, el hombre sabio es fuerte de pujante vigor el hombre docto. El hombre sabio es fuerte, dice, las referencias que nos dan en la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora nosotros, ¿dónde vamos a encontrar, hermanos, más consejeros que los testigos que hay acá en la palabra del Señor? ¿De dónde vamos a sacar más consejos, hermanos, para que nosotros lleguemos a alcanzar sabiduría? Debemos de ser sabios siempre y aplicar lo que es la palabra del Señor en nuestra vida, de manera que el consejo y la guianza son los principios básicos para poder ganar una guerra. Y nosotros sabemos de que estamos peleando una guerra. Vivimos en una guerra, hermanos, que muchas veces la confundimos, nos desviamos y comenzamos, ¿verdad?, a combatir con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Pero la guerra que nosotros, hermanos, vivimos constantemente peleando es una guerra espiritual. Y ahora, hermanos, sabemos de que las guerras que encontramos acá, las guerras que tuvieron victorias en la Biblia, fueron guerras que tuvieron que ver bastante, su victoria tuvo que ver bastante con el consejo de la palabra del Señor por medio de los profetas, por medio de aquellos hombres que fueron enviados por el Señor a traer el consejo a aquellos que iban a pelear esas batallas. En el versículo 6 dice, porque con ingenio harás la guerra, dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. Una vez más, hermanos, Proverbios capítulo 21, versículo 22 dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó las fuerzas
en que ella confiaba. Un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Un ejemplo al ponerlo de una forma, pensando de una forma espiritual, y debemos de saber, hermanos, lo que ya se ha mencionado, que la fuerza nunca va a ser un rival contra lo que es la sabiduría que Dios da. Nunca va a ser un rival contra lo que es la sabiduría. Y nosotros lo mismo, si lo aplicamos, hermanos, en la guerra que ya he mencionado, que tenemos una guerra espiritual, nosotros vamos a llegar a entender lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros, hermanos, las armas que Dios nos ha dado para que nosotros peleemos no son armas carnales. Y eso es lo primero que debemos de tener en la mente, que el Señor nos ha dado armas, ¿verdad?, poderosas, que sirven, dice, para derribar fortalezas. Ahora en el versículo 7 dice, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, podemos ver una vez más pensando en las personas a quienes se les quiere dar el consejo de la palabra del Señor? La sabiduría resulta ser demasiado alta para el necio. Esta resulta ser demasiado alta para aquel insensato que no quiere escuchar, ¿verdad?, el consejo. Y es por su propia negligencia, no es porque no esté a su alcance en cuanto a recibirla, ya sea que se le diga o que la pueda leer, la pueda escuchar, sino que por su misma necedad, él mismo la pone fuera de su alcance, ya que no les gusta recibir lo que es la instrucción, lo que es el consejo, lo que es la exhortación que viene de parte de la palabra del Señor. Y el versículo 8 dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. En una sociedad, hermanos, por ejemplo, nosotros vivimos en comunión dentro de lo que es la iglesia, o también, ¿verdad?, dentro de los hogares, pero cuando hablamos de una sociedad bien organizada y ordenada, debemos de reconocer que los valores sociales y morales siempre irán adelante, venciendo, ¿verdad?, lo que es el mal, contrarrestando lo que es el mal. Cuanto más los valores espirituales que nosotros podemos llegar a tener por medio de la palabra del Señor. Esto significa que todo aquel que practica, ¿verdad?, la maldad será avergonzado. Por eso nosotros debemos de aplicar la sabiduría en nuestra vida, y eso nos va a llevar a apartarnos de todo mal. Y no solo acá en la tierra. La vergüenza no va a venir solo acá en la tierra, porque acá es avergonzado todo aquel que practica la maldad. Pero sin importar cuánto sea avergonzado acá, lo triste va a ser cuando sea avergonzado delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar siempre. En el versículo 9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. La necedad no es falta de inteligencia, no es ninguna falta de cordura, no es ninguna falta intelectual en el ser humano, sino que lo que es la necedad refleja una rebelión activa en contra de lo que es la verdad, en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es la única verdad. Y esto lo hemos visto como en el caso de aquel hombre que Bar Jesús, que se interponía, pues, ¿verdad?, en aquel procónsul, de que no recibiera lo que era el consejo de la palabra del Señor, que no escuchara la verdad. Muchas veces, hermanos, ese es el comportamiento de muchos seres humanos acá en la tierra. Pero nosotros siempre debemos de mantenerlos apegados al consejo de la palabra del Señor, porque una vez más, hermanos, debemos de meditar cuál es nuestro destino, qué nos espera a nosotros, si vamos a ser recompensados o vamos a ser avergonzados, como lo dice en el versículo 8. Dice que al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Nosotros, hermanos, podemos estar acá, siempre acá en la iglesia, podemos asistir a todos los cultos, pero eso no significa que es suficiente. Lo que debemos de hacer siempre es recibir lo que es el consejo de la palabra del Señor y ponerlo en práctica afuera, ponerlo en práctica en nuestros pensamientos, apartarnos de todo mal pensamiento, pedirle al Señor que nos libre de esos malos pensamientos, porque nosotros hemos sido llamados a caminar en sabiduría, y no nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría que es Cristo.
por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a tener la fuerza, la fortaleza, porque nosotros creemos en su palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no creemos en una forma de nuestra conveniencia, hablando en cosas terrenales, sino que lo creemos en que en el Señor podemos nosotros apartarnos, huir de todo mal pensamiento. El Señor nos da la fuerza y la fortaleza. Dice acá el versículo 10, si fueres flojo, dice, en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. La flojera siempre, hermanos, ¿verdad?, está señalando en la vagancia, la ociosidad de las personas, hablando, hermanos, ¿verdad?, que aparte, ¿verdad?, de que son flojos en el día de trabajo, dice que las fuerzas les serán reducidas. ¿Y por qué les serán reducidas? Porque todo el tiempo que desperdician en el dormir les traerá más cansancio a su vida. Una persona que tiene una verdadera fuerza la va a mostrar, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Y en este caso, hermanos, nosotros debemos demostrar una fuerza espiritual. Una fuerza espiritual para poder hacer las cosas de una forma mejor cada día delante de nuestro Dios, comportarnos moralmente mejor cada día. Y esto, hermanos, nosotros esa fortaleza la vamos a demostrar cuando realmente, ¿verdad?, nos venga el momento de la prueba. Y eso yo lo he experimentado, hermanos, cuando nos venga una prueba real. Por ejemplo, cuando mi esposa estuvo enferma y estuvo hace 2 años en ese ventilador, yo dejé de congregarme. Ahora, hermanos, yo analizo de que es debilidad. Es debilidad porque uno, hermano, ¿dónde vamos a encontrar la fortaleza si no en Cristo? ¿Dónde vamos a encontrar aquella fortaleza si no en la comunión con los hermanos? ¿Cómo vamos a nosotros mostrarle que estamos fuertes espiritualmente delante de nuestro Dios si una cosa tan sencilla, podría decir yo, hablando humanamente, porque para Dios no hay nada imposible, nos llega a poner en una situación de mostrar pues esa debilidad? Debemos de mantenernos siempre tomados de la mano del Señor y mostrar siempre esa fortaleza espiritual que tenemos delante de nuestro Dios primeramente, y así mostrarla delante de nuestros hermanos. A pesar de la prueba que estemos pasando, cualquiera que sea la situación, debemos de confiar que el Señor tiene, ¿verdad?, el control de nuestra vida, de manera que no debemos de ser flojos, dice, en el día de trabajo. Y hablando espiritualmente, no debemos de ser flojos para escudriñar lo que es la palabra del Señor, no debemos de ser flojos para orar y no debemos de ser flojos para congregarnos cada vez que Dios nos da la oportunidad. Porque de otra forma, como se ha mencionado, dice que la fuerza será reducida. Y cuando la fuerza se va reduciendo es cuando vamos cayendo en el peligro de que nuestro corazón se vaya endureciendo y se vaya poniendo más duro y más duro y más duro, de manera de que después ya no vamos a poder volver al camino, y corre el peligro, como he mencionado, las personas que encontramos en la calle que hablan bien fluido lo que es la palabra del Señor, pero no tienen la sabiduría ni tienen, ¿verdad?, esa fuerza de voluntad para poder tener dominio propio y negarse a sí mismo y buscar los caminos del Señor. Por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros nos comportemos fuertes espirituales siempre, hermanos, luchando cada día. El versículo 11 y 12. Versículo 11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y eso es lo que decía y mencionaba en el capítulo 2 de Romanos, hermano. Encontramos ese versículo, si no me equivoco, el versículo 6, donde dice que el Señor pagará a cada uno conforme sea su obra. Por eso debemos de preocuparnos por hacer buenas obras en nuestra vida. Y no hablo de buenas obras en cuanto a lo que el mundo cae en el error, que por decir que van a ayudar a un borrachito que se está muriendo de la goma le dan su trago, o al que está pidiendo para cigarros le dan cigarros y piensan que son buenas obras. Lo que debemos de procurar es hacer buenas obras en el Espíritu,
pero también debemos de aplicarlo en cuanto a suplir las necesidades de aquellos de la familia de la fe primeramente. No se dice que no se le puede dar un pan al que está hambriento. No se dice que se le va a negar un vaso de agua al que lo necesita. No se dice que no podemos orar por aquellos que están enfermos, por los que están padeciendo necesidades. Lo que debemos siempre tener en cuenta es que siempre debemos de aplicar lo que es la misericordia y lo que es la piedad, pero en una forma correcta, como Dios lo manda, en una forma que podamos ser ejemplo. Pero no vamos a ser ejemplo tratando de matar a los demás en esa forma, creyendo de que estamos haciendo buenas obras, como decía, dándole alcohol al alcohólico o drogas al drogadicto. Debemos de hacerlo de una forma sabia. Estos dos versículos, hermanos, nos dan un mejor entendimiento si nosotros los leemos combinados, ya que uno solo, ¿verdad?, no puede usarse como una excusa, pues, para decir que tenemos ignorancia y poder evadir, ¿verdad?, nuestra responsabilidad en cuanto a ayudar a otros que tengan necesidad. No podemos, hermanos, negar que tenemos una responsabilidad. Dice el versículo 11, libra, dice, a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Ahora, hermanos, y cuando leemos el versículo 12, dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos. Ahí está una pregunta. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y sabemos, hermanos, que está hablando directamente de aquel que pesa los espíritus, que pesa los corazones y que tiene el conocimiento de todo. De manera que la responsabilidad de cada persona delante de Dios está, de alguna forma, hermanos, sabemos que está escrito en un libro, porque dice la palabra de que en aquel día se abrirán los libros, ¿verdad?, donde está escrita cada una de aquellas obras que nosotros hayamos hecho. Y es posible, hermanos, que estén bien marcadas y subrayadas nuestras obras delante de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de pensar cada día en cuanto a nuestra responsabilidad para poder servir a aquellos que están necesitados. Y ahora, hermanos, aquí está hablando, ¿verdad?, de la justicia eterna de Dios. No está hablando de una simple consecuencia social que nosotros podemos padecer o fallar o podemos enfrentar, ¿verdad?, al ayudar a otros, que al fallar, al no ayudar a otros que tengan necesidad. El Señor dijo, por eso, hermanos, yo siempre pongo que nosotros, la Biblia nos manda a que seamos misericordiosos, que seamos piadosos, pero que primeramente debemos de hacerlo con aquellos de la familia de la fe. Porque el Señor dijo que por cuanto dijo, ¿verdad?, tuvo hambre y se le dio de comer. Por cuanto tuvo sed y le dimos de beber. Entonces nosotros podemos hacernos las preguntas en aquel día. Lo que nosotros hacemos con cada hermano, con cada uno de la familia de la fe, muchas veces lo hacemos ignorantemente, lo hacemos por nuestra responsabilidad, pero todo eso, como lo he dicho, está bien marcado en el libro de nuestras obras. Ahora el Señor, consciente de eso, dice de que cada cosa que nosotros le hicimos, ¿verdad?, o cada ayuda que nosotros le dimos a cada hermano, por cuanto se le hicimos a uno de sus pequeños, dice, a él se le hicimos. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener en mente. Ahora, en el versículo 13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Hay varias referencias, hermanos, en las cuales nosotros encontramos, ¿verdad?, lo que está hablando de lo dulce, de lo que es el sustento que da la miel al cuerpo humano, pero debemos de tomarlo de una forma espiritual, como la fe nos sustenta a nosotros, como la fe nos da esa fuerza, esa fortaleza para que nosotros podamos seguir caminando. La mención de la miel en este versículo no es simplemente una metáfora, no es simplemente algo que nosotros, ¿verdad?, lo vamos a leer y lo vamos a entender de una forma que no vaya por el camino espiritual. Dice que el buen alimento es parte de la vida próspera. En cuanto hablando, ¿verdad?, al ser humano, sabemos cómo el buen alimento, por ejemplo,
cuando aquellos muchachos que fueron llevados cautivos, que querían darle la comida, ¿verdad?, del rey, y ellos escogieron lo que muchos hoy en día desprecian también, lo que son los vegetales, el agua. Sabemos de que trae una mejor prosperidad en lo que es el cuerpo, la salud corporal. Ahora, hermanos, esto es una situación, ¿verdad?, de sabiduría, de la cual estamos hablando acá en el versículo 13, que dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Ahora, hermanos, Proverbios 25, 16 dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Debemos de siempre tener, ¿verdad? Y mencionando, hermanos, ¿verdad?, los reíamos con unos hermanos ahí que a veces comemos más de la cuenta y es necesario que nos pongamos el cuchillo, como lo dice el proverbio, en nuestra garganta. Pero dice acá el versículo 16 del capítulo 25 que si hemos hallado miel, dice de que comamos solamente lo que nos basta. No sea, dice, que hastiado de ella la vomites. Dice también en Cantares capítulo 5, versículo 1, dice: he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, dice, bebed en abundancia, oh amados. Debemos, hermanos, siempre tomar lo que es la palabra del Señor del modo espiritual, de la forma espiritual, la cual nos va a beneficiar y nos va a llevar siempre nutriéndonos, fortaleciéndonos cada día esa vida espiritual. Ha mencionado de que es bueno, ¿verdad?, el alimento, que debemos de tomar el buen alimento para nuestra salud corporal, pero también, hermanos, nunca nos olvidemos de la fe, la cual nos va a ayudar a tener una buena salud, ¿verdad?, espiritual. Dice el versículo 14: así será, dice, tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Es hablando del alimento, así como la miel, hermanos, ¿verdad? Hemos mencionado que sustenta nuestro cuerpo. De esa misma manera es la sabiduría en nuestra vida. De esa misma manera es la sabiduría en nuestra vida, que sustenta nuestra vida interior, espiritualmente hablando. Porque es por medio de la fe que nosotros caminamos. Y si no somos sabios, vamos a dejar la fe de lado y vamos a escoger el camino de la necedad. Debemos siempre alimentarnos con lo que es, verdad, el buen alimento, que es la palabra del Señor, con la sabiduría, lo cual pues sustenta nuestra persona interiormente, para que nos mantengamos fuertes siempre en lo que es, verdad, nuestra fe, la cual nos va a ayudar a soportar aquellas pruebas que nos puedan venir. Aquellas pruebas, porque vamos a estar, dice, fundamentados sobre la roca y no sobre arena. Las personas del mundo tienen un pensamiento diferente. Las personas del mundo no tienen un entendimiento en ciertas cosas de la vida, porque buscan las cosas sin saber. Por ejemplo, podemos mencionar en Facebook, muchas veces las personas están pasando Facebook, están pasando la página de Facebook, pero no saben qué es lo que buscan. Solamente están viendo y sin ningún propósito. Así el ser humano busca, como he mencionado, la prosperidad material sin saber cuál es el fin de ella. Sin saber lo que la palabra enseña, que la codicia mata a todo aquel que la posee. Y que si bien el dinero sirve para subsistir en esta vida, también, hermanos, debemos nosotros como cristianos, como verdaderos creyentes, saber de que la fe es la que nos ayuda a seguir adelante cada día, aún en los tiempos más difíciles, hermanos, ¿verdad?, de nuestra vida. Es la fe la que nos da los impulsos. No es, muchas veces, hermanos, hay cosas que lo material no las puede reversar, no puede darles vuelta atrás. Nada de lo económico, nada de lo que nosotros podamos tener. Pero cuando nosotros aplicamos nuestra fe, la Biblia, hermanos, nosotros entendemos por medio de la Biblia de que muertos fueron revividos. Que el Señor trajo muertos a la vida de nuevo. Hubieron sanados.
Hubieron personas paralíticos que se levantaron, sordos que escucharon y ciegos que vieron, y nosotros no somos la excepción porque estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber de que tenemos un propósito en nuestra vida, pero ese propósito está basado en la fe, en todas aquellas obras que nosotros podamos hacer por medio de la fe también, sin esperar nada a cambio, porque la recompensa ya el Señor nos la ha dado, pero habrán recompensas en aquel día, según la palabra, dice que recibiremos, dice, coronas. Recibiremos coronas, y nosotros, hermanos, aunque lleguemos, es una gran bendición que logremos entrar al cielo, aunque no nos den ninguna corona. Por eso debemos de luchar cada día y siempre mantenernos en esa fe, no en el afán de buscar lo material en esta vida, sabiendo esto, que al final de la jornada nuestra esperanza no será cortada, como lo dice la palabra. Al final de la jornada nuestra esperanza no será cortada. Y nuestra esperanza, hermanos, no es algo que podemos ver, no es algo que nosotros podamos tocar, es algo en lo que nosotros creemos que tendremos en el futuro, y es esa vida eterna. Proverbios 23, 18 dice, Proverbios 23, 18, porque ciertamente hay fin, dice, y tu esperanza no será cortada. De manera de que es verídico, por medio de la palabra del Señor, es verídico de que hay un fin, y es el fin, ese fin en el cual el mundo no cree, pero nosotros sí creemos, y nosotros tenemos una esperanza la cual el mundo no tiene, y esa esperanza es que no será cortada. Esto significa que tendremos una larga vida, que tendremos una vida, como siempre lo menciona, describe la palabra, sin problemas, sin preocupaciones, sin enfermedades, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá más dolor. Es una vida duradera, y no solo eso, sino que así como nosotros, hermanos, ya hemos sido justificados, también seremos librados aún después de la muerte. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Dios y el Señor diga de que ya nosotros hemos sido limpios por la palabra, que hemos sido justificados. Ese fin es el cual el mundo no cree, que un día tiene que presentarse delante del Dios vivo, delante de nuestro Creador. Ahora, según, hermanos, los versículos 15 y 16, dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, ni saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Según, hermanos, ¿verdad? Cuando leemos estos versículos, lo que nosotros debemos asumir es que Dios no permitirá que la injusticia o la impiedad prosperen permanentemente. Pero hay una gran diferencia para nosotros como justificados. Porque por otro lado, el justo tal vez sufra muchas adversidades, puede pasar muchas necesidades, puede pasar enfermedades, puede pasar muchas pruebas. Pero aún así, al final, Dios los librará. Y esa es nuestra esperanza, hermano, la cual debemos de mantener siempre. Oh impío, dice, no aceches la tienda del justo, ni saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo. Y eso es lo que nos habla, hermanos, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros, hermanos, no nos levantamos por nuestras propias fuerzas, no nos levantamos por nuestras propias habilidades, sino por la misericordia de Dios, porque Él es quien nos levanta. No sé si escuché o leí algo que tiene que ver con esto, porque dice que el triunfo, algo así dice que no está, ¿verdad? O la derrota no está en el caerse, sino que el triunfo está en volverse a levantar y seguir caminando. Algo así, hermanos, pero nosotros debemos de saber que si nosotros nos caemos, tropezamos y caemos, y no nos levantamos,
es porque nosotros hemos confiado en nosotros mismos. Pero si nosotros confiamos en la palabra del Señor, debemos de estar seguros de que Él mismo nos levantará, como dice acá. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice. Como he dicho, hermanos, ya no lo levantamos por nosotros mismos, sino que es el Señor quien nos da esa fuerza para seguir, quien nos llena de esa esperanza, y el Señor quien aumenta esa fe en los momentos difíciles, para que nosotros podamos levantarnos. Ahora en el versículo 17, dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Esto es, hermanos, una exhortación a lo que mucho, como he mencionado, lo vivimos aplicándolo tenemos una guerra espiritual, pero muchas veces la convertimos en una guerra carnal, hablando, ¿verdad? Hablando acá terrenalmente, ¿verdad? Con los hermanos, los vecinos, los familiares, los amigos, cualquiera que sea la persona, dice el versículo 17, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No te regocijes. Hay regocijo muchas veces en las personas. Cuando aquella persona que no la aprobamos, aquella persona que no nos cae bien, tiene un problema, tiene una prueba, tiene algo que le está afectando su vida, muchas veces hay personas que se regocijan. La palabra del Señor dice que no debemos de regocijarnos. Este versículo 17 tiene por sí solo un sentido perfecto si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, porque está implicando que la compasión no debería ser enteramente, ¿verdad?, eliminada para ningún ser humano. Debemos de ser compasivos, misericordiosos, porque también la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. De manera de que debemos de poner en práctica lo que es la palabra del Señor en nuestra vida, para poder hacer lo que es la voluntad del Señor. El motivo citado en el versículo 18 podría llevarnos a pensar de una forma diferente. Podría llegarnos a pensar de que el malo, pues, ¿verdad?, no sea castigado, que quede sin castigo. Pero también, ¿verdad?, tiene un propósito, y es enseñarnos que cuando nosotros éramos sin entendimiento y faltos de bondad y piedad para nuestros enemigos, nosotros merecíamos la justicia de Dios mucho más que lo que ellos la merecen. De manera, hermanos, que al haber sido justificados por la gracia y misericordia de Dios, nosotros hemos recibido el beneficio. Y ese beneficio, hermanos, nunca debemos de olvidarlo, y debemos de aplicarlo a nuestra vida espiritual, para poder vivir lo que es la palabra del Señor. No regocijarnos cuando viene la prueba a nuestro enemigo. No regocijarnos, sino buscar la forma y hacerle ver de que hay un Dios de misericordia y que aún hay esperanza. Que aún hay esperanza para que pueda también comenzar a conocer lo que es, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, conocer el perdón, conocer el gozo, la alegría, y llegar a ser sabio para que tenga armonía. Primeramente, estamos hablando, hermanos, que si un enemigo, ¿verdad?, cae, y nosotros tenemos la oportunidad de poder predicarle la palabra del Señor. La paz del Señor vendrá si Él la recibe, y comenzará a tener paz con nosotros, quienes éramos enemigos. Así nosotros, hermanos, fuimos llevados delante de nuestro Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, por medio de esa fe es que creemos que sí es verídica la palabra del Señor, que sí trae paz, que sí trae armonía a nuestra vida, y aunque otros hermanos vivan muriéndose, mordiéndose la lengua entre ellos solos, el dolor más grande para ellos, para el impío, para el inconverso, es saber y ver que aquellos que hemos creído en la palabra del Señor somos felices y que tenemos armonía, que vivimos una armonía
primeramente comenzando en el matrimonio, que vivimos una armonía a pesar de las diferencias con nuestros familiares, que vivimos en armonía con todos aquellos que podemos conversar y podemos compartir en nuestro diario vivir. Ese es el dolor más grande y muchas personas eso les duele. Pero nosotros hemos sido llamados a tener compasión por ellos y predicarles la palabra del Señor para que puedan también llegar a conocer, ¿verdad?, aquel que puede justificarlos y que así como a nosotros nos perdonó y nos dio esa paz para con nuestro Dios, también se la puede dar a ellos. Eso solo pueden saberlo por medio del consejo de la palabra del Señor. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, gracias por permitirnos una vez más estar reunidos, Señor, meditando de su palabra, la cual, Padre, nunca, Señor, es suficiente, no que su palabra no sea lo suficiente para llenarnos. Nunca es suficiente lo que nosotros podemos exponer. Ayúdenos, Señor, a ir a nuestros hogares, continuar, Señor, leyendo su palabra, meditando en ella, Señor, para que cada día vayamos aumentando nuestra sabiduría, Señor, y esa sabiduría nos va a llevar a aplicarla en nuestra vida para mostrar, Señor, esa compasión para con nuestro, Señor, prójimos, y así también apartarnos de todo aquello, Señor, que va en contra de su voluntad. Las envidias, Señor, las malas compañías. Ayúdanos, Señor, cada día apartarnos de todo eso, para que podamos, Señor, vivir una vida en paz, primeramente con usted, Señor, y así, Padre, con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, Padre, le damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.